Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. La Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano es uno de los sitios cristianos más importantes del mundo. También conocida como Basílica Papal de San Pedro, el templo se encuentra sobre la tumba de su homónimo. La historia detrás de este edificio emblemático es tan interesante como esclarecedora. La construcción del templo se inició en el siglo III y se completó después de más de 120 años, el reinado de 18 papas, un coste incalculable y la dirección de 12 arquitectos diferentes. En este vídeo exploramos la plaza de San Pedro, recorremos las naves de la Basílica Papal y repasamos brevemente su historia. Y por si fuera poco, en el último capítulo del vídeo encontrarás los consejos de visita. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles del cristianismo y, según la tradición, fue crucificado en el circo de Nerón, sobre el que se construyó la basílica. Fue el emperador romano Constantino quien inició la construcción de la primera basílica en el siglo III, en el lugar en el que se cree que se halla la tumba de San Pedro. Sin embargo, el grandioso templo que vemos hoy comenzó a formarse en el siglo XV. Durante 120 años la Basílica de San Pedro fue ampliada y adornada, según el gusto y antojo del Papa de turno, volviéndose cada vez más espléndida a medida que el poder de la Iglesia crecía. A mediados del siglo XV, la basílica construida por Constantino estaba en mal estado, por lo que el Papa Nicolás V hizo restaurar el edificio. Sin embargo, cuando murió Nicolás, en 1455, las obras se detuvieron. 50 años después, el Papa Julio II reanudó la restauración. Julio II imaginó un plan radical para la nueva basílica, que requería un rediseño completo y la demolición de la antigua iglesia. El arquitecto elegido fue Donato Bramante. Su plan era crear una iglesia en forma de cruz griega, con una cúpula inspirada en la del Panteón y en la cúpula de Brunelleschi del Duomo de Florencia. Cuando Bramante murió en 1514, la edificación no había avanzado mucho. El Papa León X eligió al pintor Rafael como sucesor de Bramante. Después de 6 años de planificación, la construcción apenas avanzó. En 1547, el ilustre Miguel Ángel Buonarroti, con 72 años de edad, se hizo cargo del proyecto. Al igual que con la Capilla Sixtina, no estaba entusiasmado con la idea de asumir el proyecto, pero aún así durante 17 años creó una obra magnífica. Diseñó gran parte del edificio, principalmente el presbiterio y la cúpula. Cuando Miguel Ángel murió, en 1562, la construcción de la cúpula había alcanzado solo el nivel del tambor, y fue terminada por Giacomo della Porta. Della Porta modificó los planos originales que contemplaban una cúpula semiesférica y construyó una cúpula esbelta y alargada. Por lo tanto, técnicamente no es correcto llamarla la cúpula de Miguel Ángel, como es habitual. Después de la muerte de Miguel Ángel, el diseño interior de la Basílica de San Pedro también cambió. En 1621, el último arquitecto de la basílica, Carlo Maderno, añadió una nave al diseño inicial que contemplaba una cruz griega. Una de las razones del cambio fue el clima durante la Contrarreforma, que asociaba la planta de cruz griega con el paganismo, mientras que la cruz latina era el verdadero símbolo del cristianismo. Maderno también añadió la gran fachada con columnas a petición del Papa Pablo V. En 1626, bajo el patrocinio del Papa Urbano VIII, el artista Gian Lorenzo Bernini comenzó a embellecer la Basílica Papal y continuó haciéndolo durante los siguientes 50 años.
Quizás la mayor contribución de Bernini fue la hermosa plaza de San Pedro. Rodeada de imponentes columnatas, la plaza en sí es casi tan impresionante como el edificio al que conduce. Para presenciar la opulencia de la Iglesia Católica y tener una idea de su riqueza y poder, entra a la Basílica de San Pedro. Dentro te esperan 45 altares, 11 capillas y numerosas obras de arte. Lo primero que notarás al entrar es su grandiosidad. La longitud de la nave principal del templo es de 187 metros, mientras que su altura es de 45 metros, alcanzando 133 metros en la parte más alta de la cúpula. No hay templo en el mundo que le iguale en tamaño y con esto nos referimos al tamaño total, no solo el de las naves. El Duomo de Milán puede acoger 40.000 personas en su interior, mientras que la Basílica del Vaticano tiene un aforo de 20.000 personas. En la primera capilla de la nave derecha vemos la Piedad de Miguel Ángel. En 1972, la escultura de Miguel Ángel sufrió un atentado. Un geólogo trastornado golpeó a martillazos el rostro de la Virgen mientras gritaba: «Yo soy Jesucristo». Se recuperaron la mayoría de los fragmentos, pero no la nariz. Desde entonces la escultura está protegida por un cristal antibalas. En la intersección de las naves está la obra fundamental del interior, el baldaquino. La pieza fue encargada por el Papa Urbano VIII Barberini y ejecutada por Bernini. El bronce utilizado en la construcción del baldaquino fue extraído de los casetones de la cúpula del Panteón de Agripa, lo cual dio pie a la frase: «Lo que no hicieron los bárbaros, lo han hecho los Barberini», en referencia al Papa Barberini. En el nivel inferior del baldaquín se halla la tumba de San Pedro, donde según la tradición descansan los restos del apóstol. La majestuosa cúpula está decorada con mosaicos como todo el templo, aunque a primera vista parezcan frescos. La inscripción en latín en la base de la cúpula dice: «Tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia, y os daré las llaves del reino de los cielos». El presbiterio está dominado por la cátedra de San Pedro, conocida comúnmente como Silla de San Pedro. En este gran relicario se conserva una silla de madera, que según la tradición habría sido utilizada por el apóstol. En realidad fue un regalo del rey Carlos II de Francia, hecho al Papa en el año 875. En el centro del gran ventanal ovalado, vemos la paloma del Espíritu Santo, flanqueada por una placa de alabastro cuyos rayos dividen la superficie en 12 sectores, simbolizando a los 12 apóstoles. Los visitantes pueden entrar a la Basílica de San Pedro de forma gratuita, pero la larga cola suele ser tan impresionante como el edificio mismo. La buena noticia es que la cola avanza rápido, así que no te dejes intimidar por las masas de visitantes. La mejor manera de evitar las multitudes es programar tu visita por la tarde. Después de las 3 suele haber menos visitantes y peregrinos. La Basílica de San Pedro y la cúpula están abiertas hasta las 5 o 6 de la tarde, lo que te brinda tiempo suficiente para visitarlas. Si es posible, visita el templo entre semana, excepto los miércoles por la mañana, cuando se llevan a cabo las audiencias papales.
Hay un código de vestimenta estricto en el Vaticano. No se permiten pantalones cortos, sombreros, ni hombros descubiertos, independientemente de la época del año. Debes calcular un par de horas para hacer una visita tranquila a la Basílica del Vaticano, contando la cola y los controles de seguridad. El acceso a la cúpula se encuentra en el lado izquierdo de la basílica. Un billete cuesta 8 euros si subes los 551 escalones, o 10 euros si tomas el ascensor hasta mitad de camino. Visitar la tumba de San Pedro necesita planificación previa. Solo se permite la entrada a 250 personas diariamente. 2 meses antes de tu visita, debes enviar un fax o correo electrónico, proporcionando tus datos y el rango de fechas en que estarás en Roma. Luego, simplemente espera a que se comuniquen contigo. Una vez que lo hagan, deberás pagar la visita por adelantado, 13 euros. No está permitido hacer ninguna foto durante la visita. Son muy estrictos al respecto. Esperemos que hayas disfrutado del vídeo y hayas aprendido algo nuevo, o al menos haberte inspirado a planificar una visita. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos a través de los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.